Buenas tardes a todos. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor, con el cual termina el tiempo de Navidad. San Juan Bautista predicaba e impartía en el río Jordán un bautismo de conversión. Quien se acercaba al Jordán se reconocía pecador y deseaba cambiar de vida. De allí que llama la atención el que Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, se acercara a la ribera del Jordán como cualquier otro de los que se estaban convirtiendo, a pedirle a Juan, su primo y su precursor, que le bautizara. Tanto es así que el mismo Bautista, que venía predicando insistentemente que detrás de él vendría uno que es más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias, se queda impresionado de la petición del Señor. Y es que en esta escena en el Jordán podemos entender esas palabras de San Pablo: Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. Jesucristo se humilla hasta pasar por pecador, hasta parecer culpable, pidiendo a San Juan el bautismo de conversión. Pero es que tenía que ser así, porque la razón de su bautismo en el Jordán era la misma que la de su nacimiento: identificarse con nosotros que somos pecadores. Por eso, cuando San Juan Bautista no quiere bautizarlo, Jesús le insiste, como queriéndole decir: a ti no te parecerá adecuado, pero en realidad sí está en completa armonía con el motivo de mi venida. Es que Cristo vino a identificarse con una humanidad pecadora. Él vino a compartir nuestra culpa y a liberarnos de ella. Entonces, Juan Bautista, al verlo venir de nuevo a Jesús, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo». ¿Qué significará eso de que Cristo es ahora el Cordero? Antes de Cristo, los israelitas sacrificaban corderos, buscando la expiación de sus pecados. Cristo, al cargar con nuestros pecados, se hace el verdadero Cordero de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Es lo que dice el sacerdote al presentarnos a Cristo en la hostia consagrada antes de la comunión: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y al Cristo ser bautizado en el Jordán, como una respuesta a esta actitud de humillación de Jesús, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, el predilecto». El Padre revela al mundo quién es ese bautizado: su Hijo, el Dios hombre. Y en este bellísimo pasaje de la vida del Señor y de su precursor, no solo vemos la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios, sino también la revelación de la Santísima Trinidad en pleno: el Padre que habla, el Hijo hecho hombre que sale del agua bautizado, y el Espíritu Santo que, aleteando cual paloma, se posa sobre Jesús. San Juan Bautista nos da el testimonio de lo que ve y escucha. Por una parte, puede ver el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en forma como de paloma. Las palabras del Bautista, describiendo el Espíritu Santo, hacen recordar la mención del Espíritu de Dios en el Génesis, cuando dice: antes de la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Tal vez ese aletear del Espíritu Santo hace que San Juan compare ese aletear con el aletear de la paloma. Un punto importante a notar en el bautismo del Señor es que al sumergirse Jesús en las aguas del Jordán, le confirió al agua un poder de sanación espiritual, le dio significación especial al agua. De allí que el agua sea la materia del bautismo sacramento, instituido después por Cristo, el cual nos borra el pecado original con el cual todos nacemos. Recordar el bautismo del Dios hombre es recordar la necesidad que tenemos de conversión, de cambiar de vida, de cambiar de manera de ser, de pensar y de actuar para asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Es recordar la necesidad que tenemos de purificar nuestra alma en las aguas del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados. Es recordar
que en todo momento y bajo cualquier circunstancia necesitamos la humildad y la docilidad que nos llevan a buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Que nuestra vida se convierta en una continua entrega a la voluntad de Dios, de manera que así como los cielos se abrieron para Jesús al recibir el bautismo de Juan, se abran también para nosotros en el momento de nuestro paso a la otra vida, y podamos escuchar la voz del Padre reconociéndonos también como hijos suyos, porque como su Hijo Jesucristo hemos buscado hacer su voluntad. Pensar en el bautismo de Jesucristo, de Dios hecho hombre, nos debe llenar de gran humildad. Si todo un Dios se humilla hasta pedir el bautismo de conversión que San Juan Bautista impartía a los pecadores convertidos, ¿qué no nos corresponde a nosotros, que somos pecadores de verdad? Que pasen un buen inicio del tiempo ordinario.